en esta resignificación, o sea, retomar temas paganos, temas que eran parte de la iconografía, parte del imaginario, perdón, y brindarles un significado, revestirlos de significado a partir de remitirlo de los significados de los textos bíblicos, en este caso la escena del buen pastor, que va a ser retomada durante todo el paleocristiano, después se pierde, pero en este caso, bueno, el buen pastor que va llevando la ofrenda, fíjense que está vestido como si fuera un esclavo, con una túnica muy pobre, lleva una cabra, ¿no? Esta idea del animal perdido. Bueno, debajo tienen el buen pastor de la catacumba de Priscila y luego de la catacumba de San Calixto. Y el Hermes Crióforo, que sería la escena, el Crióforo o el Moscóforo, dos escenas que retoma, que son resignificadas, propio de una característica que podríamos decir del mundo y del arte paleocristiano. Rápidamente para concluir, bueno, escenas bíblicas, decíamos, por un lado representaciones simbólicas, por el otro lado la representación muy sintética en una condensación ideogramática, es decir, en poco espacio, con 2 o 3 elementos, cuento mucho, ¿no? En este caso, en la imagen del margen superior izquierdo, se observa a Noé en el arca, en esa como cajita, en posición orante, la posición que está el personaje con los brazos extendidos, abiertos. Arriba está la paloma que lleva el ramo de olivo. Entonces le anuncia a Noé que el diluvio ha concluido y se vincula, diríamos, con este pasaje bíblico, pero también se vincula con el contexto funerario, es decir, la esperanza del cristiano de la bienaventuranza futura, ¿no? Este pasaje bíblico y estos temas ligados a la resurrección van a ser temas recurrentes en las distintas catacumbas. Debajo, también en posición orante, pero en este caso es lo que podríamos decir una exégesis visual, o sea, cuando los viejos acusan a Susana de una vida poco seria, ¿no? Y ella es injustamente acusada y entonces ella deposita toda su esperanza en Dios, ¿no? Es decir, esta idea de que Dios está y acoge a todos aquellos que son y libera a todos aquellos que son acusados injustamente. Es una representación. Pero fíjense la síntesis de rasgos, fíjense que recuperan elementos que ustedes han visto a nivel formal, que es lo que yo les pedía, del arte pompeyano. Por el otro lado, la primer representación de Cristo, y en este caso un Cristo sirio, basado en toda una ascendencia oriental de Jesús representado con barba, que tiene que ver con aquella, Jesús va a ser con una leyenda, ¿no? Jesús había sido convocado a la ciudad de Edesa, él no puede concurrir, entonces le manda una tela, un paño con su imagen impresa, y esta imagen impresa había logrado sanar al pueblo de la lepra. Es la imagen que empieza a ser difundida y allí en el margen inferior se observa este lugar que decíamos dentro de la catacumba, en donde
se va a ir representando. A esto que hay una representación que se une a otra y que se une a otra, le vamos a llamar un programa iconográfico. O sea, iconográfico que tiene que ver con una finalidad de la imagen que persigue, que cuenta algo y que no dice lo que ves, sino que está vinculada en este caso a toda una tradición y a una finalidad didáctica. Pero, nuevamente, se apela a una selección de imágenes que tienen que ver o con elementos antropomórficos, es decir, con representaciones muy sintéticas, o con contextos bíblicos, en una micronarración, una narración muy pequeña con 2 o 3 elementos para contar esa narración, o con símbolos directamente. Características, entonces, decíamos, de este arte paleocristiano, que se desarrolla entre aproximadamente el siglo II al siglo IV antes de Cristo, estas manifestaciones. ¿Por qué no empezaron antes? ¿Por qué no se encuentran antes, las más antiguas? Y vamos a encontrarlas en las catacumbas romanas. Entonces, diríamos, frente a esta primer etapa, digamos, del cristianismo, en donde debía hacer frente a la persecución, nos iríamos a una segunda etapa de este periodo del cristianismo y de la influencia del arte que le llamamos paleocristiano, decíamos paleo por viejo, ¿no? El arte de los primeros cristianos, en donde tiene que ver con un emperador romano, un emperador que es quien primero firma el edicto de tolerancia y luego reconoce como religión oficial del imperio el cristianismo, ¿no? Entonces el cristianismo sale a la luz y en este salir a la luz, en este reconocerse, aparece toda una necesidad constructiva, ¿no? Y en esta resignificación que decíamos a nivel de imágenes, hay también una resignificación del vocabulario arquitectónico, ¿no? De las tipologías arquitectónicas. Y una diferencia que tiene el cristianismo como religión moderna es que los fieles ingresan al templo. Entonces se requiere de un tipo de planta, de planta edilicia para el templo del cristianismo que no tiene las mismas particularidades y las mismas características que tenían los templos antiguos, que eran pequeños, porque eran esos lugares, recuerdan los templos griegos. Entonces aquí no se puede resignificar y reutilizar un templo de los antiguos templos dedicados a los distintos dioses romanos, a los distintos dioses, sino que hay que reutilizar otro tipo de planta, y esa planta que se utiliza tiene que ver con la basílica. De allí el término basílica recupera aquella antigua basílica romana, aquella planta de basílica romana que se resignifica, que se reconsolida para ser utilizada como planta para la iglesia, para el templo, para el espacio en donde se iba a celebrar la misa, ¿no? La primera, de la que se tiene solamente bocetos, fue San Juan de Letrán, consagrada en el 324, o sea, en el siglo IV de nuestra era. Presenta esta característica de 5 naves, nave central y naves laterales, y luego una zona de transepto, una zona de ábside y una zona de arco de triunfo, ¿no? Para resignificar ese espacio en donde se va a ubicar el altar y a celebrar el misterio de la conversión del cuerpo y sangre de Cristo.
Aquí les comparto una planta típica de la planta basilical. Recuperen las basílicas que se encontraban en el Foro Romano cuando hablábamos de la arquitectura romana. Y diríamos, bueno, primero la ubicación. Cuando voy a construir una basílica, la ubicación era con la puerta dando al oeste, de manera que el eje va a ser oeste-este, tiene que ver desde dónde sale el sol, de allí está esta ubicación, este espacio de hierofanía que hablábamos la otra vez. Otra característica que va a tener la planta basilical, si ustedes observan, ¿cuál es la dirección que domina? No es apaisada, sino que es longitudinal, ¿no? Es alargada, domina esa dirección longitudinal y, como habíamos dicho, tiene importancia ese interior. La techumbre, ahí yo les dejaba algunos gráficos, era de madera en general, ¿no? Presentaba un pórtico, ¿no? Cerrado hacia afuera, delgado a veces, ¿no? Una austeridad exterior por lo general, un sector, vestíbulo o nártex, que daba profundidad y daba una sucesión de columnas para reforzar esta direccionalidad hacia el altar, esta dirección longitudinal. Con el juego de contrastes de luces y sombras, un espacio, diríamos, dividido virtualmente por estas hileras de columnas, un efecto de caja tendría esta planta, fíjense que es como si fueran cubos, ¿no? No vamos a ver uso de espacios semicirculares. A ver, en la típica planta basilical, después vamos a tener plantas circulares, plantas centrales, ¿no? Pero empecemos por la planta basilical. Después se van utilizando todo tipo de plantas. Pero en la basilical, que sería como la primer planta de los templos católicos, una sencillez interior, después eso se va modificando. ¿Por qué? Porque querían marcar una diferencia con el mundo romano. Bueno, el altar como el centro, ¿no? Que va a ser el centro sagrado, el centro litúrgico, el lugar en donde se produce la Eucaristía, y en el caso de las basílicas de Occidente, van a ser el lugar de los cultos a las reliquias, ¿no? Hay una búsqueda y una tendencia a la desmaterialización, pero diríamos, estos elementos se van a ir modificando, ¿no? A medida que vayan pasando los años, pero lo que quedaría sería esta primera entrada, este nártex o vestíbulo que va el pórtico, el nártex, las naves principal y laterales. Fíjense que tienen una nave principal, naves laterales y luego un sector que, si ustedes observan con detenimiento, dice zona de mujeres, ¿no? Esta idea de que, bueno, ingresaban todos al templo, pero no estaban todos sentados en los mismos lugares, típico de las religiones antiguas, ¿no? Luego esa zona del crucero, del transepto, y la zona del altar, y ese semicírculo que observan va a funcionar como ábside en donde se va a ubicar el presbiterio, ¿no? Esta idea de la planta de la basílica como un cuerpo divino, en donde tendrían los pies, el cuerpo central y la cabecera, ¿no? Bien, igual les dejo material. Y para concluir ya con este imperio romano, digamos, una vez que, bueno, Constantino funda Constantinopla,
como capital del imperio, fallece Constantino, Teodosio declara el cristianismo como religión oficial. Esto sucede en el siglo IV, ¿no? Constantinopla hoy sería, yo les decía, Estambul, ¿no? Que va a ser la otra capital del imperio. Recuerdan que habíamos dicho que el imperio, por cuestiones de presiones de los pueblos del norte y de invasiones, se va a dividir entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Esta división que se produce y se consolida en el 4, en el 395, implica el surgimiento de, por un lado, el Imperio Romano de Occidente, que va a estar a la buena de Dios, podríamos decir, en donde en el 410 los pueblos del norte toman y vandalizan Roma. Ya habían trasladado la capital a Constantinopla. Después se tienen que ir a Rávena, pero bueno, ya eso es tema posterior. Entonces tendríamos ese Imperio Romano de Occidente, una vez dividido. En el siglo IV cae el Imperio Romano de Occidente, y ese momento se considera como el surgimiento de lo que vamos a llamar la Edad Media, una nueva época. Pero va a permanecer este Imperio Romano de Oriente, con la capital que era Constantinopla, que va a pasar a llamarse Bizancio, y se va a desarrollar lo que se conoce como el Imperio Bizantino, que va a venir de un cristianismo que va a ser un cristianismo ortodoxo, ¿no? Va a haber dentro de esta división que va a tener el cristianismo, una de las primeras divisiones dentro de la Iglesia, va a haber una gran disputa, una querella, se le llamó la querella de las imágenes, en un periodo entre el siglo VIII y el siglo IX, en donde hay una prohibición de la representación, ¿no? Se le llamó el periodo iconoclasta, que hace una ruptura con respecto a las imágenes, una destrucción de imágenes, y luego ya hacia el siglo IX vamos a tener una restauración. Pero eso ya sería otra harina de otro costal, porque ya entraríamos en la Edad Media. Entonces, para finalizar, nos quedaría que se funda Constantinopla construye estos nuevos edificios, el cristianismo deja de ser perseguido y va a pasar a ser religión oficial, y en un contexto en donde había una gran inestabilidad política y social del imperio, la caída de Roma, diríamos, la división del imperio y la caída del Imperio Romano de Occidente, que es lo que marca la finalización de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media.